A las 10 de la noche. Ah, 12. por acá son las 9. Los micrófonos, hermano, por favor. Ya, bueno. Vamos a cerrarlos. Ahí cerrando los micrófonos. Bueno, Vamos a cerrarlos. Listo. Estamos, hermano. Muy bien. Gracias, hermano Néstor. Y bueno, hermanos, vamos a dar inicio al estudio de la palabra. Hoy vamos a compartir o a analizar otro yo soy de Jesucristo. Y ahí esta es la octava lección. Ya llevamos 7, esta sería la octava. Y vamos a estudiar basado en el pasaje que aparece en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Pues entonces vamos a iniciar con una oración. Hermano Ernest, ¿nos puede ayudar con la oración? Por favor, hermano. Sí, hermanito, por supuesto. Vamos a orar, Señor. Amado Padre que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Queremos dar las gracias, Señor, en esta hora, por la oportunidad y el privilegio que usted nos ha permitido tener de poder reunirnos a través de esta plataforma, para poder escuchar su palabra, para poder analizar, para poder instruirnos, para poder escudriñar todo aquello que usted ha dejado escrito, Señor, para que nosotros podamos eh, animarnos al amor y a las buenas obras. Rogamos, Padre Celestial, que usted perdone nuestras faltas, nuestros errores, los pecados que hayamos cometido, Señor, si es que hemos fallado en algo que no hemos entendido, que no sabemos todavía, Señor. Le suplicamos muy humildemente que usted pueda pasar por alto aquellas imperfecciones, que nos ayude para que continuemos adelante entonces en este camino que usted ha dejado trazado para que todos los que amamos y glorificamos su santo nombre, entonces podamos llegar finalmente a aquella meta que todos anhelamos y esperamos. Rogamos, Padre Celestial, por todos los hermanos aquí presentes, porque usted pueda ayudarnos, Padre Celestial, para que podamos abrir nuestro entendimiento, para que podamos enfocarnos en todo aquello que vamos a escuchar por boca de nuestro hermano, de tal manera que podamos entonces practicar posteriormente todo aquello que vayamos aprendiendo y también rogar por aquellos hermanos que eh, de otra forma están pasando por algún problema de salud, por algún problema eh, físico, que usted pueda, Señor, como siempre ha estado con ellos y como siempre está con todos sus hijos, proveer todos los medios necesarios a su alcance para que puedan sanarse, Señor, para que puedan mejorarse y también puedan estar en un mejor estado de ánimo. Gracias, Padre Celestial, por todas sus bendiciones, por su misericordia, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo ahí en la cruz, el cual ha permitido que gracias a este pudiéramos todos ser salvos. En el nombre de Cristo Jesús oramos y damos las gracias. Amén, Señor. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, hermano Ernest. Déjame admitir aquí. Ok. Bien, bienvenidos, hermanos, pues aquellos que no he saludado, que Dios les bendiga y les cuide. Agradecemos pues el apoyo que nos dan pues para el estudio de la palabra, y esto también pues como siempre decimos nos ayuda, nos anima a poder seguir pues con este trabajo de compartir la palabra del Señor. Ok, hoy pues el título ahí lo dice la presentación: yo soy, el que habla contigo. Ahora, ¿por qué es importante este yo soy que Cristo está expresando? Porque es una respuesta eh, a unas afirmaciones que está haciendo la mujer samaritana. Pues si ustedes recuerdan, pues la historia de la mujer samaritana es una historia interesante. Segundito, déjenme. Listo. Ok. Entonces, pues Cristo se consigue con una mujer en un pozo de agua, pues, y ahí empieza una conversación. Y ella, pues, hace una serie de afirmaciones, preguntas, él le dice algunas cosas, pero en general, la parte que quiero extraer hoy es cuando ella está hablando de aquel que ellos están esperando.
nos muestra que no solamente los judíos esperaban al Mesías, sino también los samaritanos. Recordemos que los samaritanos, pues, a pesar de que los judíos no los tenían o no eran parte del pueblo judío como tal, sin embargo, bueno, ellos tenían una mezcla ahí de, Parece que de sí, ¿no? No. Listo. Ok. Creo que no me falta nadie. Entonces ellos, pues, tenían una mezcla de conocimientos, culturas que tenía que ver un poco con las personas del mundo y también tenía que ver con la parte del pueblo judío. Entonces hasta ahora llevamos 7 yo soy, hermanos, 7 yo soy que iban acompañados de un predicado. ¿Qué significa eso? Un predicado era que después del yo soy, Cristo anunciaba unas características o cualidades de él, pues, o lo que él representaba, lo que él simbolizaba. Era una manera de describir lo que él representaba para la vida espiritual de aquellos que le siguieran, pues, o que quisieran seguirle, pues. Estos yo soy que Cristo hemos estudiado hasta ahora son yo soy descriptivos y nos enseñan de una manera interesante y simbólica quién es Jesús y lo indispensable que es para la salvación de toda la humanidad. ¿Ok? Y especialmente, pues ya sabemos, de aquellos que creen y obedecen. Entonces, aquellos que aceptan seguir a Cristo, eh, el, el Cristo, el Salvador, pues cambia totalmente su vida, cambia su esperanza, cambia sus pensamientos por medio de la palabra y tienen una esperanza de vida, una perspectiva diferente a las que tienen en el mundo. Entonces, hasta ahora hemos estudiado, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, también estudiamos yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la semana pasada estudiamos yo soy la vida, pues, ¿ok? Entonces, en general, pues lo que podemos entender es que Cristo, pues, vino a dar vida y vino a mostrarnos el camino. Y cuando Él se identifica con esto yo soy, lo que está hablando y lo que está mostrando es realmente quién es Él y lo que es capaz de hacer Él también. Estos yo soy son descriptivos de quién es Jesús y lo indispensable que es para toda la humanidad, especialmente para los que quieren salvarse. Para los que aceptan ser discípulos de Jesús, su mundo, esto es, su vida cambia totalmente, porque tiene una perspectiva diferente de la vida, su esperanza se fundamenta en sus promesas y en una vida maravillosa después de esta vida. Entonces, Cristo vino a dar vida, vino a iluminar el entendimiento de los hombres mediante la verdad, abrirles una puerta, un camino que les lleve por ese camino a la vida eterna y puedan ser salvos. El mismo Jesús, como pastor de esas ovejas, Él los guía por ese camino, Él los lleva por ese camino cuidando de ellos como un buen pastor, pues guiarlos y cuidarlos en su travesía al cielo. Y al final los resucitará a vida eterna cuando Él dice yo soy la resurrección y la vida. Y también les enseña que sus discípulos, sus ovejas, tienen que dar frutos y trabajar por su salvación también. O sea, no es que solamente depende de Cristo, también nosotros tenemos que hacer eso. Y entonces ese fue el último yo soy, que yo soy la vid. Y nosotros los que hemos aceptado el llamado de Cristo y obedecemos somos los pámpanos. Como pámpanos debemos llevar mucho fruto. Entonces, ahora estudiaremos el yo soy de Cristo, el que él le menciona o él responde a esta mujer samaritana. ¿Ok? Esta afirmación de Cristo no tiene predicado en el sentido de que hay una descripción de él, sino que sencillamente él dice, yo soy el que te habla. ¿Ok? Pero cuando él responde, yo soy el que te habla, es lo que está confirmando aquello que la mujer estaba afirmando, la mujer samaritana. Entonces, leemos en Juan 4, del 25 al 26, creo que le quité unos pedacitos, sí.
Dice, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando él venga, dice, ok, voy a leerlo acá porque aquí no lo puse. Cuando él venga, nos declarará todas las cosas, ok. Dice ella, cuando él venga, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando él venga, nos declarará todas las cosas. Y en el 26, Cristo dice, yo soy el que habla contigo. Entonces, ¿qué implica ese yo soy de Cristo? Él está diciendo, yo soy ese Mesías que ustedes están esperando, yo soy ese que ustedes llaman el Cristo hoy, pues. Entonces, es interesante porque este yo soy, lo que Cristo está afirmando, hermanos, a través de la afirmación de esta mujer, es que Él es el Mesías, Él es el Cristo. Pocas veces Cristo, hermanos, anunció abiertamente a aquellos que no fuesen sus discípulos que Él era el Cristo. Con esta mujer realmente fue bastante franco. Tal vez porque Cristo, conociendo el corazón de las personas, conociendo el corazón de esta mujer, Él sabía la reacción que ella iba a tener cuando Él dijera eso. Y notamos que cuando Él dijo eso, ¿qué hizo ella? Pues llegaron sus discípulos y ella de una vez agarró sus cosas y se fue a hablar al pueblo, pues, y a buscar al pueblo. Entonces, vemos que tal vez por esa razón fue que Cristo le confirmó, le dijo abiertamente que Él era el Cristo, él era el Mesías. Ahora, ¿qué implica que Él sea el Cristo o Él sea el Mesías? Pues, para nosotros, hermanos, los gentiles hoy en día, porque tenemos la palabra, ya sabemos lo que vino a hacer Cristo, pero en aquel tiempo, hermano, para el pueblo judío, el Mesías era un tema importante en su esperanza, era un tema primordial en su manera de vida, porque desde que ellos fueron al cautiverio, ¿verdad? Fueron deportados de la tierra que Dios les había dado en Babilonia. Muchos rabinos y muchos escritores judíos dicen que de ahí en adelante el tema del Mesías empezó a tener mucha relevancia entre el pueblo de Dios, del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo anhelaba que viniese ese libertador. El pueblo anhelaba que lo liberaran de esa esclavitud, de ese cautiverio. Y vemos que a partir de ahí, pues Israel nunca llegó realmente a ser totalmente libre. O sea, eh, Babilonia fueron muy duros con el pueblo de Israel, pues. De hecho, en Isaías, pues, entre las profecías de Isaías, dice que Dios los castigó por eso, porque no fueron misericordiosos con el pueblo de Dios. Pero después siempre estuvieron como sujetos, pues, de una manera u otra, con ciertas libertades a los imperios que estaban dominando en ese momento. Entonces, Cristo le revela a la mujer que Él es el Cristo. Y eso también lo dijo ya de una manera muy abierta al sumo sacerdote en Marcos 14, del 61 al 62, dice, cuando lo están interrogando, ya lo que quieren es buscar las excusas necesarias para poder matarlo. Igual creo que lo iban a matar, pues, aunque no hallaran nada. Entonces, más Cristo callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, lo estaban instigando, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. O sea, aquí vuelve a confirmar que Él es el Cristo, el Hijo del Bendito. Y veréis, dice, al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¿Ok? Entonces, hermanos, el Antiguo Testamento pues anuncia continuamente la venida del Mesías. Es un tema repetitivo en toda la narrativa bíblica. Desde Génesis hasta Malaquías se encuentran numerosas referencias que apuntan hacia un futuro salvador, pues, ¿ok? Ese salvador que esperaba el pueblo de Israel. Tanto los judíos como los samaritanos esperaban al libertador llamado el ungido de Dios, el Mesías. Para los gentiles, hablarles de un Mesías no tiene mucha relevancia. En aquel entonces, como hoy, hablar de Mesías lo entendemos porque la palabra lo expresa. Pero para ellos, para los judíos,
sí tenía un significado importante, porque era aquel que había sido prometido en todo el antiguo pacto, que vendría a liberar al pueblo de Israel de esa triste condición al que llegaron. Cuando ustedes leen el libro de Isaías, que es un libro que podríamos decir que tiene mucha información del Mesías, ya después del capítulo 42, empieza a hablar del tiempo de la deportación, pues. Empieza a hablar del tiempo en que ya el pueblo iba a estar, pues, en Babilonia, y lo estaba profetizando 120 años antes, pues. ¿Ok? Y sin embargo, notemos que en ese momento que se estaba anunciando que iban a ser llevados cautivos a Babilonia, también Dios les mostró que les enviaría un libertador, con mucho más detalle de lo que se había dicho hasta ese momento. ¿Ok? Entonces, estos anuncios y profecías no solo prepararon al pueblo de Israel para la venida del Mesías, sino que también proporcionaron una esperanza continua a lo largo de los siglos. Este deseo de un Salvador se profundizó en Israel durante la cautividad en Babilonia. Ante la dura vida que llevaron allí, anhelaron que su libertador viniese pronto. ¿Qué pasaba con el resto de las naciones del mundo paganas que andaban en sus propios? Ellos no estaban esperando ningún libertador, pues ellos estaban tranquilos, estaban felices, pues. Pero el pueblo de Israel sí deseaba, quería un libertador, pues quería ese Mesías. Por eso, cuando él dice a la mujer samaritana, yo soy el que habla, yo soy ese Mesías, yo soy ese Cristo, por eso la mujer dejó su cántaro, dejó sus cosas ahí y corrió al pueblo a anunciarle a todo el mundo, aunque ella todavía no estaba segura, porque por las palabras que va diciendo no estaba segura, pero fue a informarle al pueblo. Entonces, ¿qué importancia? ¿Por qué se le llamó el Mesías, aquel que iba a venir a Cristo? Pues ya cuando apareció, pues, el ungido de Dios. En el antiguo pacto, la palabra usada por ungido era Mesías, o sea, Masia, y es traducción del hebreo, y en el nuevo pacto el Cristo, del griego Christos o Cristos, también algunos ponen la palabra en griego con C. Entonces, la palabra ungido en principio se aplicaba de manera general a aquellos hombres que Dios había destinado para cumplir una labor, una misión importante e indispensable dentro del pueblo de Dios y que tenían que ser de acuerdo a su voluntad. Entonces, ¿qué era básicamente un ungido? El pueblo de Dios era alguien, hermanos, que Dios estaba asignándole una misión y era bendecido, era ungido para que cumpliera esa misión. ¿Ok? Hubo muchos ungidos en la historia de Israel, pero se esperaba era el único a quien se conoce como el ungido, el Mesías o el Cristo. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Para qué nos sirve a nosotros saber que el Mesías significaba ungido? Pues Cristo tenía una importante misión, hermano, que cumplir. Cristo había sido asignado por Dios, había sido bendecido, había sido enviado por Dios para que cumpliera una importante misión para él, para cumplir su voluntad. Por eso es importante entender esto, porque tal vez para nosotros hoy en día vemos el Mesías de nuestra posición hacia atrás, porque ya han pasado 2000 años. Pero realmente el tema del Mesías es un tema importante, porque el Mesías era alguien que venía a liberar, que venía a salvar, que venía a traer prosperidad, que venía a traer un tiempo en el antiguo pacto se describe como de abundancia, de bienestar. En el nuevo pacto es que entendemos que esas bendiciones espirituales tenían que ver con abundancia espiritual, o sea, las riquezas espirituales que vendrían por medio de Cristo Jesús. Entonces, un ungido es una persona consagrada, apartada por Dios para cumplir una misión. O sea,
alguien se consagraba a eso. ¿Ok? Somos los cristianos ungidos de Dios, también tenemos una responsabilidad que cumplir, pues. Ahora, no somos ungidos como se hacía antes con una jarra de aceite sobre la cabeza. Pero nosotros nos enseña la palabra por todos lados que somos personas consagradas, apartadas, santos para el Señor. Y eso es lo que significa. Y cada uno de nosotros debemos entender que tenemos una misión una misión con muchas cosas que tenemos que hacer dentro de cada misión. Y así comprenderemos que ser cristiano, hermanos, no es algo que uno se une a un club y va cuando le provoca, no tiene compromiso, no tiene nada que hacer. No, hermano. Usted y yo hemos sido consagrados, apartados para Dios para algo, hermano. Y debemos tratar de esforzarnos por cumplirlo, porque eso es lo que han hecho todos los ungidos de Dios. Y especialmente Cristo. Entonces dice, para cumplir una misión, llevar adelante la voluntad de Dios. Por ejemplo, de Ciro el persa, ¿se acuerdan? El rey Ciro que liberó al pueblo de Israel, tomó cautivo, venció a Babilonia, prácticamente la destruyó, acabó con su rey, acabó con su reinado, acabó con todo, y él tomó el imperio, el control de todas las naciones que estaban bajo el imperio de Babilonia. Y Ciro, la palabra dice que en Isaías dice que era el ungido de Dios. Era un rey pagano, un rey idólatra, un rey que no conocía a Jehová realmente. Pero Dios lo destinó con mucho tiempo, 120, 130 años, ya Dios dijo que Ciro sería su ungido, que llevaría a cabo una misión importante. ¿Ok? Entonces, con este rey pagano castigaría a Babilonia y haría volver a los cautivos de su pueblo para que regresaran a Jerusalén y la reconstruyeran junto con el templo. Eso está en Isaías 45:1-7, Isaías 44:28. ¿Ok? Entonces vemos cómo Ciro fue un ungido de Dios y era un rey pagano. En alguna parte de Isaías dice que él no llegó a conocer a Dios, pues. Algunos escritores dicen que Ciro llegó, cuando dice que Dios despertó el espíritu de Ciro, lo que quiere decir es que Ciro leyó las profecías de Isaías 120 años después, las profecías de Isaías con respecto a él. Cuando él las leyó, se dio cuenta de que tenía una misión que cumplir de acuerdo a la voluntad divina y lo cumplió. En ese momento, cuando él leyó la palabra, su espíritu despertó y entendió que tenía que hacer algo, que tenía que cumplir lo que Dios había querido. Entonces, en la antigüedad, hermanos, la unción se realizaba derramando aceite sobre la cabeza de las personas. En el caso de Ciro no fue así, pues. En el caso de Cristo tampoco. Pero muchos era la manera, pues. Se ungían sacerdotes, se ungían reyes, se ungían profetas, como lo leímos la semana pasada en Éxodo 30, del 25 al 30. Por ejemplo, los reyes eran ungidos. ¿Y qué misión tenía que cumplir los reyes? Pues gobernar sobre un pueblo de Israel y mantenerlo en el orden de la voluntad de Dios, bajo la ley de Moisés, obedeciendo y respetando los designios de Dios. Cuando los reyes no cumplían la voluntad de Dios, sino que hacían que el pueblo se desviara, esos reyes no estaban cumpliendo la labor para lo cual habían sido elegidos como reyes. Entonces, por ejemplo, Saúl fue ungido como rey. En 1 Samuel 9:16 nos dice, mañana a esta misma hora, Samuel dice, ahora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, este es Dios hablándole a Samuel, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Entonces, ¿para qué se estaba convirtiendo en rey a Saúl o lo iba a convertir en rey? Bueno, primero porque el pueblo estaba pidiendo rey, pues, y Dios determinó que fuese este hombre, pues, ¿ok? Pero también lo iba a ungir para que salvara, y fíjense lo que implica un ungido,
salvara a su pueblo de mano de los filisteos. Entonces, por eso es que se usa mucho la palabra Mesías en el antiguo pacto, porque lo que significa es ungido. Y ungido en general tiene que ver con una misión, un trabajo, una labor que debe prestar el hombre al cual se le asignaba esa responsabilidad. En 1 Samuel 10:1 nos dice, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, o sea, una vasija, pues, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Esta era la manera de ungir en aquel tiempo. Pero no era nada más el acto de derramar aceite en la cabeza, sino realmente el propósito por el cual se derramaba aceite sobre la cabeza de la persona. ¿Ok? Entonces, por eso David se cuidó mucho, hermanos, de levantar su mano contra Saúl, porque David entendía que Saúl era el ungido de Dios. Cuando él le cortó el manto, que Saúl estaba dormido y él se atrevió a llegar hasta él se preocupó, se turbó por haber hecho eso. Primera de Samuel 24:5 dice, después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor. El ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él porque él es el ungido de Jehová. Entonces, ¿qué era la unción? El acto, hermanos, ¿ok? De bendecir, de encomendar a un hombre, de asignarle una responsabilidad que tenía que llevar adelante y era una responsabilidad que venía de Dios. Básicamente, lo que tenía que hacer era cumplir la voluntad de Dios. Por eso es que se dice en el antiguo pacto Mesías. Ya en el nuevo pacto, la palabra ungido, el Cristo, tiene que ver con Cristo directamente, con Jesucristo, con el Mesías, el ungido de Dios. ¿Ok? Entonces, ¿cuál era la misión del ungido de Dios? A quien él le dijo a la mujer samaritana, yo soy el que habla contigo. Vamos a verlo de acuerdo al antiguo pacto, ¿no? ¿Ok? Debo confesar, hermanos, que este tema, cuando lo estaba desarrollando, me di cuenta que era extremadamente amplio y profundo. Pues se podrían sacar muchas lecciones. Yo lo que estoy tratando de hacerle como un resumen, pero podríamos sacar muchas lecciones de acá e inclusive hay mucha información que no metí porque el estudio es para 1 hora, 40, 50 minutos. Pero realmente este tema del ungido de Dios, hermanos, es un tema que se puede desarrollar en muchas lecciones porque es un tema realmente profundo y como hemos estudiado la semana pasada y hoy estamos viendo, el tema del Mesías es un tema que es repetitivo en todo el antiguo pacto. De hecho, la próxima serie tiene que ver con las profecías sobre el Mesías y vamos a estudiar algunas profecías y cómo se cumplieron en Cristo Jesús, pues. Entonces, una de la misión del ungido de Dios es que traería paz y justicia a las almas que estuvieran en su reino, pues. ¿Ok? Porque él iba a establecer un reino, pero entendemos que no todo el mundo quiere estar en ese reino. Entonces, eso lo profetizó Isaías, capítulo 9, versículo 7, dice, lo delatado de su imperio, ese niño que nos es nacido, la paz no tendrá límite. Primero sería un imperio dilatado, o sea, que duraría mucho, y la paz que daría este niño no tendría límite, o sea, realmente alcanzaría a todo el imperio. Sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio e injusticia de ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Esta profecía, esta parte, porque realmente si empezamos a leer del 1 y seguimos avanzando, tiene que ver una serie de cosas que se dice con respecto al Mesías, ¿ok?
al tiempo de la gracia que vendría con el Mesías. Debemos entender, hermanos, que dentro de las labores o las responsabilidades que tenía que cumplir el ungido de Dios, está todo ese tiempo que era anunciado en el antiguo pacto de grandes bendiciones espirituales que vendrían con este hombre. Por eso el pueblo de Israel entendía que el Mesías traería todo este tiempo de paz, prosperidad, de liberación. Lo que tal vez no entendieron es que esa paz, esa liberación era en el ámbito espiritual. Ellos pensaban que el Mesías vendría a liberarlo de sus cautivadores físicos, ¿ok? Fuese Babilonia, fuese los persas, fueran los griegos, fueran los romanos, pero el propósito del Mesías era liberarlos de el peor enemigo que puede tener un hombre y su mayor castigador y cautivador, que es el pecado, a liberarlos también de la potestad de Satanás, como Pablo dice que Cristo lo asignó, pues. Entonces, sí era un libertador, sí venía a dar salvación, pero no era como ellos lo pensaban. Isaías 2, del 1 al 4 dice, lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Dice, acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado. ¿Ok? Esto está hablando de paz. Sus lanzas en hoces, no alzarán espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Entonces, una de las misiones que tenía el ungido de Dios era traer paz y justicia. ¿Ok? Esto es lo que nos está mostrando el antiguo pacto. Nosotros que conocemos ya el nuevo y que conocemos a nuestro Señor Jesucristo, podemos confirmar que efectivamente es así, pues, porque Cristo ha traído justicia a nuestras vidas y Cristo nos ha dado una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que nos ayuda a estar en paz con los hombres, estar en paz con nosotros mismos y estar en paz principalmente con Dios. ¿Ok? Entonces, Cristo cumplió sobremanera el propósito para el cual fue designado por Dios. Esa designación no pasó en algún momento del antiguo pacto. Esa designación sucedió y fue dada antes de crear al mundo, de crear al hombre. Isaías 42, del 1 al 4 dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré. Esta es una profecía mesiánica. Mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. ¿Ok? No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. El pábilo, perdón. Que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Entonces, la misión del ungido de Dios era traer paz. Ahora, hay paz en el mundo. Si nos ponemos a ver desde el punto de vista de la gente que no está en el reino de Dios, que no están en el imperio de Cristo, pues sabemos que no hay paz. Pero en su reino, en su pueblo, hay paz. Y debemos aprender eso, hermano, porque a veces algunos de nosotros viven como que si no estuviésemos a Dios, si no tuviésemos a Cristo en nuestro corazón. Nuestra vida debe estar llena de paz, hermano, de gozo, de confianza, de alegría en el Señor, a pesar de los problemas que podamos estar sufriendo. Porque todos tenemos dificultades, unos más complicadas que otros. Entonces, esa era una de las misiones del Mesías, hermano.
También traería gozo y alegría. Oseas 14, del 4 al 9, habla de ese tiempo de gracia, pero no lo vamos a leer. Vamos a leer Isaías 9, del 2 al 6. Dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se goza cuando reparten despojos. Cuando el Señor empezó a hacer todos esos milagros en el pueblo de Israel, lo que trajo fue mucha alegría para todos esos hombres, pero mayormente trajo la alegría y el gozo de la salvación, de la esperanza, de saber que hemos sido reconciliados con Dios. Entonces, trajo Cristo, el Mesías, lo que aquí dice que traería alegría, aumentaría la alegría. Efectivamente la trajo. Efectivamente, Cristo trajo esa alegría, ese gozo. Dice, se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. La siega es cuando se recoge. Los que han sembrado saben que hay que sembrar, hay que trabajar, hay que sudar, hay que abrir la tierra, sembrar la semilla, regarla, pasar meses hasta que pueda dar la cosecha. Pero cuando ya empieza a recogerse la cosecha, un tiempo de alegría, porque ¿qué es lo que implica? Alimento, pero también dinero, prosperidad. Y reparten despojos, son aquellos que han vencido, que van y entonces toman todo lo que poseían aquellos que han caído delante de ellos. También habla de un tiempo de prosperidad, pues en el que traería el ungido de Dios. Por el nuevo pacto entendemos que es espiritual ese tiempo de prosperidad. Isaías 55, del 1 al 5 dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma como con grosura. Grosura es alimento, carne, pues, alimento, buen alimento, pues. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo digo por testigo a los pueblos, perdón, he aquí yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo Israel que te ha honrado. Entonces, esa prosperidad es hoy en día espiritual, hermanos. Nosotros realmente podemos decir que somos prosperados espiritualmente, muy bendecidos. Y esa era una de las responsabilidades que conllevaba la misión del Señor. Y tal vez la que más se anuncia, se habla, se dice, traería salvación y liberación. En el antiguo pacto esperaban un Mesías fuerte que acabara con los enemigos y los dominara. En el nuevo pacto entendemos que esa salvación tiene que ver con la liberación del pecado, de la muerte, del dominio de Satanás, pues. Isaías 9:4 dice, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Ok? Entonces, este guerrero, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. O sea, ¿qué está hablando? Destrucción de los enemigos. Quebrar su pesado yugo, el dominio que tenían los enemigos.
Israel pensaba que era aquello que lo tenía cautivo. Hoy en día sabemos que ese pesado yugo que es el pecado, la maldad, la mentira, la, la potestad de Satanás, de las tinieblas, todo eso, Cristo nos ha liberado de eso, aquellos que hemos venido a obedecerlo. Jeremías lo resume perfectamente, las bendiciones que vendrían con el Mesías. Jeremías 23, del 5 al 6 dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Entonces, ¿qué anuncia acá que traería este hombre, este renuevo justo? Pues él iba a reinar, dice, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Y en sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado. ¿Quiénes fueron los salvos por Cristo? Bueno, aquellos que creyeron en él y los que siguen creyendo y obedeciendo hasta que él regrese. ¿Qué más? ¿Cuál era la misión del ungido? Él haría que Dios se volviera favorable a los hombres. Ya Isaías 59:2 dice que el pecado, la iniquidad, había hecho una pared de división entre Dios y su pueblo. Y lo mismo pasa con todos los hombres, como nos dice Romanos capítulo 3, pues, que todos los hombres han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, 3:23. Entonces, nos dice el libro de Jeremías 33:8, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron. Porque el pecado es lo que nos separa de Dios, hermano. El pecado es lo que ha separado al hombre de Dios. Y Cristo vino a quitar el pecado del medio. Cristo quitó el pecado del medio, él separa entre Dios y los hombres, de tal manera que hace que Dios se vuelva favorable a los hombres que vienen a Cristo y que se cubren o que son cubiertos con la sangre del Cordero y limpios en esa preciosa sangre. Jeremías 33, del 15 al 18 dice, en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura, y se le llamará Jehová justicia nuestra. Porque así ha dicho Jehová, no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel, ni a los sacerdotes y levitas faltaron varón que delante de mí ofrezca holocausto y enciendan ofrenda y hagan sacrificio todos los días. Ese renuevo es el Mesías esperado, aquel que traería justicia a la tierra. El Mesías nos dice que sería ese Salvador, sería rey, ¿ok? Justo y Salvador. Zacarías 9:9 dice, alégrate mucho, hija de Sión. Esto eran profecías sobre el Mesías, pero que tiene que ver con esto, pues. Cuando Cristo se identifica como el Mesías, el Cristo, le estaba dando una gran revelación a esta mujer. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, primero rey, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de Asa. Entonces, ese rey, un rey justo, pero también un rey salvador. En Miqueas 5, del 2 al 4 dice, pero tú, Belén de Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, de los días de la eternidad. O sea, está hablando de un hombre, ¿ok? Eterno. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios,
y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Y además de ser Salvador, hermanos, de ser Rey, de traer libertad, de traer perdón de pecados, lo más importante que ha hecho el Mesías es que ha reconciliado al hombre con Dios. Jeremías 31, del 33 al 34 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. O sea, esto es una unión. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. O sea, ¿cuál era la misión de este ungido de Dios? Reconciliar al hombre con Dios o a Dios con el hombre. Porque por causa del pecado éramos enemigos. Entonces Jesús es el Mesías, el ungido de Dios destinado a cumplir la misión de salvar a Israel, pero también a toda la humanidad. Deshacer las obras del diablo era parte de su misión y acabar con el pecado también, la transgresión y acabar con la muerte también, porque por causa del pecado había entrado la muerte. Entonces, el nuevo pacto, esto es muy extenso, hermanos, no tenemos el tiempo para estudiarlo, pero el nuevo pacto nos enseña que la misión del ungido de Dios fue cumplida. O sea, Cristo cumplió la misión de una manera maravillosa, excelente, prolija, pues. Juan 4:34, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Entonces, ¿qué es un ungido? Un ungido es aquel, como ya hemos venido diciendo, que se le dio una labor, una responsabilidad que llevar a cabo. Cristo dice que su responsabilidad es que haga la voluntad del que me envió y acabe sus obras, porque esa era su misión. En Hebreos 17 dice el autor de Hebreos, entonces dije, hablando de Cristo, como si Cristo estuviese hablando con el Padre, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Entonces, fíjense que Cristo sabía y entendía que él tenía una misión que cumplir. Y esa misión era hacer la voluntad de su Padre. Dentro de esa misión había muchas cosas que tenía que hacer, pero la prioridad era cumplir la voluntad de su Padre. Cristo obtuvo eterna redención, salvación para los que le obedecen. Hebreos 9:12 dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Este era el propósito, hermano. El propósito primario de la misión del ungido de Dios era traer eterna redención. Y 5:9, Hebreos dice, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Romanos capítulo 5 nos habla de esta reconciliación. Primero Efesios 2 del 16 al 19 dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estáis lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, por medio de Cristo, por medio del ungido de Dios, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu del Padre. Así que ya sois extranjeros, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces, Cristo afirmó que él era el Mesías, el Cristo, y su misión más importante era eso, pues, traer el perdón de pecado, pero por medio del perdón de pecado, reconciliar a los hombres con Dios. ¿Sí? Romanos 5, del 8 al 11 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros,
en que siendo aún pecadores, Cristo el ungido, murió por nosotros. El ungido murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. No solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo. Jesucristo es un compuesto de Jesús y Cristo. Jesús ungido, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces, para concluir, hermanos, Jesús, al responder a la samaritana con ese yo soy, identificándose como el Mesías, le habló abiertamente a esta mujer de quién era. La respuesta de Jesús a la declaración de esta mujer lleva implícita la declaración: yo soy el Mesías, yo soy el Cristo. Los judíos aún esperan al Mesías, pero él ya vino y ellos le rechazaron y lo mataron, a pesar de que para ellos siempre ha sido su esperanza, desde que fueron deportados prácticamente, aunque ya se les había anunciado antes. Él les ofreció la liberación a este pueblo, la salvación, pero ellos no la aceptaron. Se puede extraer de la palabra muchas lecciones sobre Jesucristo como el Mesías, el Cristo. ¿Ok? Es interesante lo que nos muestra la palabra. Pero con este pequeño estudio quiero pues mostrarles las implicaciones que tiene esta declaración que Cristo le hizo a esta mujer samaritana cuando él le respondió: yo soy el que te habla. Hermanos, que Dios les bendiga. Espero que esto les pueda servir pues para entender y comprender este tema tan interesante y bonito de la palabra del Señor. Bien, vamos a hacer una oración. Hermano Cirilo, ¿nos puede ayudar con la oración, por favor? Con gusto, hermano. Vamos a orar. Señor Dios, todopoderoso, es una hermosa tarde para honrar y gloria a tu nombre, para darte gracias porque eres bueno con nosotros y cada día nos llenas de bendiciones. Queremos darte las gracias, Señor, porque enviaste a tu Hijo a este mundo para traer una salvación, la reconciliación contigo, el perdón de nuestros pecados, el establecimiento de tu iglesia. Gracias, Señor, porque tú le has ungido por rey y por príncipe sobre nosotros, Señor, y sobre todo por cabeza de la iglesia. Te damos gracias, Señor, por la preparación y el trabajo de nuestro hermano Mario. Señor, te rogamos que tú les bendigas y le hagas prosperar en todo, Señor, como hasta ahora. Bendice por favor su familia y los hermanos con los que regularmente trabaja. Bendice por favor los medios que has puesto al alcance de nuestra mano, como es la tecnología, los dispositivos electrónicos. Permite, Señor, que tu palabra siga llegando a más personas como ha sido en este día. Señor, si hay reuniones presenciales aún pendientes para nuestros hermanos y para nosotros, te rogamos que podamos asistir. Te rogamos que permitas a nuestros invitados acercarse y también para recibir el alimento espiritual. Te rogamos, Señor, que sigas permitiendo que lo podamos compartir con alguien más a nuestro alrededor. Por favor, ayuda a aquellos que están padeciendo enfermedades en su cuerpo. Tú mejor que nadie conoces los miembros de tu iglesia en cualquier lugar del universo. Te rogamos, Señor, para que haya salud en el cuerpo y sobre todo fortaleza para el espíritu. Y así continuemos a tu servicio. Por favor, perdona nuestros pecados si hemos fallado delante de ti y des en nosotros un corazón arrepentido. Queremos rogar que nos des el resto de esta tarde en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermano Cirilo, por la oración. Hermano Néstor, tenemos algunas visitas allí en Facebook. Hermano, buenas tardes a todas y todos los hermanos. Estuvo la hermana Alicia Zamora, Alicia Orozco, Osvaldo Moreno, Jaime Montejo López, Seila Soto, Mario Fabián Avesilla, Dora Iris Rodríguez, Marcos Muñoz, John Nilson Rivero, Eduard Alvarado Bolaño. Todos ellos estuvieron escuchando esta preciosa lección que ha traído el hermano Mario. Y tenemos aquí algunos saludos. Osvaldo Moreno dice: bendiciones, amados hermanos, por mí. Saludos, he estado con mal presión, gracias por el estudio. John Nilson Rivero dice: Dios les bendiga grandemente, amados hermanos. Y Mario Fabián Avesilla dice: bendecido día del Señor, hermanos. A ver, ¿qué más? Ya.
Eso es todo lo que tenemos por hoy día. Los invitamos, pueden volver a escucharlo en este mismo Facebook de Néstor Sánchez o en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA y pueden dejar sus impresiones, sus saludos y lo que estimen conveniente allí. Así que ese es el mensaje. Hermano Mario. Bueno, gracias, hermano Néstor, y gracias a los hermanos en Facebook y que nos visiten aquí también en Zoom, hermanos. Gracias por su compañía. Esto nos fortalece y nos anima, pues. Y bueno, nos animamos al amor y a las buenas obras, que es muy importante. Aquí vamos a leer el chat y después vamos a dar la oportunidad, si algún comentario. La hermana Beatriz Bermúdez, Lovera tiene el micrófono abierto. Hermano Zacarías, muy interesante el estudio, mi hermano Mario, y saludos y buenas tardes a todos los hermanos, igualmente, la hermana Yesenia, amén, hermano, gloria a Dios. Muchas gracias por su tiempo. De nada, hermana, que Dios les bendiga. Por acá está llegando una hermana, ok. Bien, hermanos, ¿algún comentario, pregunta, algo que puedan aportar a este tema? Pues bienvenido es. Hermana Andrea, Hola hermanos, buenas tardes. buenas tardes. Bueno, para mí es un tremendo estudio porque en realidad el Antiguo Testamento nos viene enseñando siempre de Jesucristo, que no se hablaba, pero me llama la atención porque pareciera que el Antiguo Testamento es más para nosotros que para los judíos. Entonces es como algo eh, que llama la atención, o sea, escuchándolo ahora y leyendo, eh, era todo como para nosotros, para los que veníamos, los gentiles, y, y interesante el tema porque siempre lo nombraron, no diciendo Jesucristo, pero el ungido, el Mesías. Entonces, claro, uno va entendiendo ahí que se va a cumplir la promesa. Y claro, se cumple la promesa una vez que Jesús llega. Entonces, hay mucha gente que todavía cree que faltan muchas profecías, o sea que el reino de Dios no ha venido, pero el reino de Dios llegó en el momento que llegó Jesucristo. Entonces, hay a ver, su estudio, hermano Mario, a mí me han servido mucho, mucho, porque yo lo escribo, leo, y yo trabajo a domicilio, y yo hablo la palabra donde yo vaya, y lo hablo así, de la manera de que en la palabra lo diga, para que la gente, porque a veces la gente ni siquiera sabe en qué año se formó la iglesia, de cuándo llegó la iglesia, que por qué, entonces si nosotros somos del año 33, que Pedro, ¿y qué pasa con los católicos? ¿Y por qué el Papa? ¿Y por qué? Y de verdad que a veces uno debe estar preparado para muchas cosas porque si el cristiano para, ¿qué vamos a decir? Y ahí yo veo de repente que hay mucha hambre en las personas, pero hay veces nosotros no sabemos contestarle. Tenemos la palabra, pero todavía como que estamos en muchas cosas ignorantes todavía de la palabra. Entonces, estos estudios para mí me han ayudado mucho porque yo siempre digo, la palabra de Dios habla y la palabra de Dios nos hace discernir, pero a través de ustedes. Entonces, nada, hermano, gracias. Muchas gracias por la palabra del Señor. Y algo nuevo aprendo todos los días Muy del Señor. bien, me alegro, hermano, me alegro. Gracias por su comentario. Así es, hermana. Hay que prepararse. Realmente la palabra del Señor es profunda. ¿Por qué será profunda? Porque tiene la mente de Cristo, tiene la mente de Dios. Y para nosotros, mentes finitas, poder comprender las grandes cosas que dice en ella, pues tenemos que dedicarle tiempo y estudio, pues. Y bueno, eso es un proceso que vamos a ir avanzando y vamos a ir obteniendo conocimiento.
Gracias, hermana. Hermano Ernest. Muchas gracias, primero que todo, hermanito, por habernos traído este estudio. Es muy, muy interesante y es muy necesario que nosotros sepamos estas cosas y las tengamos claras, por sobre todo. Una de las cosas interesantes que decía la hermana que recién estaba hablando era justamente que nosotros tenemos el material para poder enseñar para las personas que tienen hambre de saber cómo son realmente las cosas, ¿ya? Y ahí es cuando nosotros tenemos que ahondar más como nosotros, como individuos, eh, en el estudio de las escrituras, porque podría pasar lo mismo que pasó el pueblo en el Antiguo Testamento, cuando dice Oseas 4, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y eso es lo que justamente no nos tiene que pasar a nosotros. Primeramente, para que nosotros nos salvemos, y en segundo, para ayudar a otros a que también se salven, ¿ya? Porque así podemos tener a toda la gente informada, aquellos que están más cercanos a nosotros también. Y eso más que todo, la verdad es que hay que sacarle harto provecho. Yo creo que lo voy a ver de nuevo después en YouTube ¿cómo se llama? Para que se me quede más pegado en mi mente. Así Está que bien. gracias, hermanito. Muy, De muy bueno. nada, de nada, de nada. Siempre la orden. Gracias a usted, hermano, por su comentario. Bien, hermanitos, No, ¿alguien quiere agregar algo más? hermano Mario, Hermano, me abandone. hermano Jorge. Venga, pues ya sabía que usted iba a participar en algún momento, hermano. Bueno, usted me dijo que se iba a corregir de exactamente cuando yo le dije, usted no deja nada para preguntas, me voy a corregir ese defecto, me dijo, pero igualito sigue con el... No se ha corregido. No, hermano, Ay, un comentario, ¿no? la mala costumbre son difíciles de quitar, hermano. No, hermano, bonito estudio, como todos los hermanos que enseñan siempre la palabra de Dios, pero la responsabilidad, ¿no? Somos ungidos para llevar la palabra de Dios, para llevar el evangelio de Dios, para llevar la palabra del ungido de salvación. Él cumplió ya su misión para responder nosotros a aquellos que preguntan, ¿quién es el camino? ¿Quién es la luz? ¿Quién es la puerta? ¿Quién es el pastor de ovejas? Y nosotros decirles, eso dice, es Cristo. Él dice, yo soy el enviado y el salvador. Y esa es nuestra responsabilidad, al igual que dijo la hermana y el hermano Ernest, ¿no? Tenemos que estar preparados. Somos ungidos de Dios. Tenemos esta responsabilidad tan hermosa, tan delicada, y que tenemos que llevarlo con todo el amor, toda la fuerza, toda la fe y toda la esperanza. Ungidos somos, y ahí vamos, hermano. Gracias por su estudio. De nada, hermano. Gracias por su comentario. Así es. ¿Alguien quiere agregar algo más? Hermano Ernest, ¿se le quedó algo como dicen ustedes en el tintero? Sí, Es la cosa. bueno, me voy a salir un poquito del protocolo, ¿ya? Aparte de lo maravilloso que estuvo el estudio, y quiero pedir algo con mucho cariño para todos los presentes y con mucho amor en el Señor. Quiero pedirles, por favor, ¿ya? Con mucho respeto, que cada vez que ya estemos en el estudio, por favor, preocúpense de dejar sus micrófonos en silencio y que no se les vaya a encender. ¿Por qué motivo? Porque en primer lugar, desconcentran a los que están escuchando atentamente y también al hermano que está exponiendo. Se lo digo con mucho cariño y con mucho respeto. Muchas gracias, hermano. Está bien. ¿Cómo es? Recibimos la exhortación, hermano. Muy bien, muy bien. Ok. Si no hay más nada que comentar o alguien no va a agregar algo, hermano, entonces vamos a despedirnos. Pues, que Dios les bendiga. Gracias nuevamente por acompañarnos. Que tengan una excelente semana y que sigamos pues creciendo en el conocimiento de la palabra del Señor. Porque realmente el mundo, como comentaron los hermanos y la hermana, pues no es fácil. No es fácil porque hay mucho error doctrinal y ese error doctrinal está haciendo que no sea fácil de que el mensaje de Cristo llegue a la mente de las personas, porque las personas ya están enredados en sus propias creencias. Entonces hay que prepararse. ¿Ok? Dios les bendiga, hermanos. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, hermano Mario. Gracias, hermano.
Buenas tardes, hermano. Hermana, Muchas bienvenida. gracias. Buenas Saludos tardes, para todos, hermano. hermanos. Chao, Igualmente. hermanitos. Muchas gracias, hermanos. Gracias. A la Buenas orden. noches, Buenas hermano. Dios le bendiga. Chao, Dios les Buenas cuide. noches. Gracias a todos. Hasta Que estén Chao. bien. Chao, Descansen. hermanita. Gracias. Besito, Beatriz. Dios los bendiga. Igualmente. Igualmente, Dios les gracias. cuide. Chao, chao. Chao, Chao. hermanita. Chao. Bendiciones. Chao. Chao, hermano. Cuídense. Chao, hermana. Gracias. Chao, hermanos. Andrea. Dios les Hermano Mario. bendiga. Chao, hermano Cuídense. Néstor. Hermano Hermana, Rigoberto. que Dios les bendiga a Ernesto. todos. Igualmente. Igual. Que estén bien, Gracias, lo hermanos. mismo, hermanos. Dios les cuide. Dios los bendiga.